Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El régimen del servicio civil, conocido como Servir, se creó a fines del 2013 para promover la reforma del servicio civil basada en el mérito para la selección y la continuidad de funcionarios públicos idóneos. La intención era elevar la calidad de los servicios y la gestión del Estado, introduciendo la meritocracia y desterrando el nepotismo, el amiguismo y el tarjetazo. Esta noche evaluaremos por qué esta trascendental iniciativa no funcionó y si es posible hacer algo para retomar el rumbo a pesar de la decadencia administrativa actual. Hoy me acompañan Juan José Martínez, abogado, experto en políticas y gestión pública y expresidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Juan José Cárdenas, socio de proyectos e infraestructura de Dama Abogados, y Orlando Viñolo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura y socio principal de Lazo Abogados. Buenas noches a ustedes tres, bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí. Juan José, durante la vigencia de la ley Servir, desde el 2014, no se apreció mejoras en la administración pública, con la excepción de algunas islas de excelencia, a lo que siguió una hecatombe durante el gobierno de Castillo. Según un informe de Servir, al cierre del 2023, solo unos 2.000 trabajadores y 19 entidades públicas habían accedido al régimen de la ley Servir. ¿Cuántos trabajadores estatales debieron haber migrado en los 11 años de vigencia de la ley? ¿Y cómo fue evolucionando Servir a lo largo de estos años? ¿Tuvo altibajos? Sí, ahí yo lo que quisiera decir es que no hay que confundir lo que es la ley de servicio civil y la implementación de este nuevo régimen con lo que es la reforma del servicio civil. En realidad la reforma del servicio civil es algo más grande, es algo mayor, en donde la ley de servicio civil es solamente una parte, un componente o si quieres un instrumento. En realidad la reforma del servicio civil empieza en los últimos tiempos desde antes, desde la ley marco de empleo público que es de comienzos del año de este siglo, y hemos pasado por varias etapas. Esa es una primera etapa, luego hemos tenido otra segunda etapa en la época en que se crea la propia Autoridad Nacional de Servicio Civil, eso fue hace bien en el 2008, y una tercera etapa podríamos decir que es la Ley de Servicio Civil. El punto concreto es que, claro, como ciudadanía, como Estado, necesitamos un Estado que funcione, y el elemento clave son los servidores públicos. Hay como una correlación directa entre mejor bienestar en la sociedad, funcionamiento del Estado, y funcionamiento del Estado depende de los servidores públicos. La desgracia en nuestro país, la desgracia con el Estado peruano es que esta reforma, que yo diría es una reforma trascendental, no ha tenido el impulso, ni el ímpetu, ni el aire, ni el deseo de diversos actores, tanto políticos como burocráticos, para que se lleve a cabo. Juan José, con la Ley Marco del Empleo Público del 2005 que mencionó Juan José Martínez, se facultó a las entidades públicas la designación de cargos de confianza por hasta 5% del número de servidores de la entidad. Eso siempre existió. ¿No será esta la madre del cordero detrás del casi nulo resultado de la ley Servir? Sí, bueno, primero Gonzalo, nuevamente gracias por la invitación al programa. Como sabes, yo no soy especialista en el sector, en la carrera pública, sino más bien mi contacto cercano con los funcionarios públicos es asesorando a empresas privadas haciendo inversiones en el país. Y obviamente, si haces inversiones en un país, tienes que tener contacto con los funcionarios públicos de ese país y sobre todo en proyectos de infraestructura como APPs o obras por impuestos, ¿no? Entonces, como decía Juan José, efectivamente, si queremos que tenga crecimiento económico, desarrollo de la sociedad, bienestar de los ciudadanos, tiene que darse una correlación entre los funcionarios públicos y las empresas privadas. Entonces, sí, yo creo que la madre cordero puede estar efectivamente en esa situación, ¿no? Y la verdad es que ha sido una pena. Conozco por Juan José, por amigos, el Servir y lo que se quiso hacer, y ha habido muchas experiencias, y algunas personas lo mencionan, de los beneficios que han tenido entidades públicas o gobiernos regionales o municipales teniendo, ¿no?, gerentes de Servir, ¿no? Y que eso no haya continuado con el impulso que tenía inicialmente es una pena. Orlando, en diciembre del 2023
se aprobó el decreto legislativo 1602 que modifica la ley Servil para fortalecer la gestión pública a través del tránsito obligatorio y simplificado de las entidades y de los servidores públicos al régimen del servicio civil. ¿Es esta migración obligatoria realista, aunque sea gradual? Sí, bueno, buenas noches igual a los televidentes de usted. Y un añadido. Si no funcionó la primera vez cuando era voluntaria, ¿por qué funcionaría ahora? Sí. Sí, bueno, el gradualismo es uno de los problemas de la ley de servicio civil. Lo critiqué yo hace muchos años cuando la ley aparece. Tuve un trabajo que se fue publicado en el año 2014 sobre este tema. En realidad, las leyes de función pública nunca deben ser graduales, son obligatorias para toda persona que se introduce en la función pública y se somete a un modelo organizativo que es impuesto por el legislador. La voluntariedad fue un asunto que constitucionalmente es discutible dentro de este tema, ¿no? Entonces, eso fracasó al inicio. La Autoridad del Servicio Civil tuvo que trabajar con ese gradualismo y ahora este decreto legislativo intenta modificar eso que ya tenía errores iniciales. Entonces, o se hacen las cosas de una manera coercitiva, que creo que es la manera correcta de imponer un modelo organizativo, o simplemente planteas un plan simplificado para ir haciéndolo por etapas respecto a las capas de los funcionarios. Eso tampoco se ha propuesto en este tema y creo que el 1602 tampoco va a funcionar. Una secuela a la pregunta anterior. ¿Qué cosa es estar en tránsito? ¿Que haya un par de funcionarios del régimen servir en un ministerio? ¿O acaso los gerentes públicos de servir fueron incorporados en los gobiernos regionales y locales? Son papeles. Es papelería que se llena para hablar de un régimen que permite ir verificando cosas organizativas de las administraciones, temas económicos, temas de planificación, pero eso en los ministerios es difícil. Imagínense ustedes lo que sería en los gobiernos regionales y municipalidades que acumulan la gran base de la función pública peruana. Entonces necesitamos algo simplificado, breve, pero además en donde la autoridad tenga el papel rector que le corresponde para poder ella hacer un tránsito directo. Se aplica la ley a partir de actos administrativos que la autoridad hace, verificado esto, se entrega y se empieza con el nuevo modelo. Pero no, en Perú hemos dejado abierto el tema, se ha convertido la función temporal en algo regular, pero además tenemos algo que es muy importante de tratar, la función informal, que eso seguramente en algún punto de la entrevista lo podemos ver. O sea, lo que quieres decir es que un tránsito obligatorio y gradual es un contrasentido. Es un contrasentido. No hay país en el mundo que haya hecho eso. Perú se aplicó, tiene una ley magnífica, la ley de servicio civil es una ley que ha sido muy valorada por la doctrina, por la gente que estudia. En el papel es magnífica, tiene carrera horizontal, verticalizada, es increíble. Es mejor incluso que los proyectos que tienen las empresas en Perú, como carrera. Pero no se ha aplicado por los gradualismos, por asuntos internos que también tiene la ley. Sin embargo, la parte punitiva de la ley sí se ha visto reflejada en la realidad, ¿no? Hablemos de esto último, que es bien interesante. Juan José, como hemos visto, tras más de 10 años de vigencia de la ley 30057, no se han logrado resultados, ni se alcanzaron sus objetivos. ¿Hubo deficiencias en su concepción o en su implementación? Es decir, ¿el problema ha sido la ley o reside en servir? ¿O es que los vicios y la corruptela de la burocracia resultan un hueso demasiado duro de roer y todo esto es una ilusión? El tema es ciertamente complejo y como decía en mi intervención anterior, yo no me circunscribiría solamente a hablar de la ley de servicio civil como que es la reforma o es el único instrumento. En realidad estamos hablando de un contexto donde hay varios instrumentos. ¿Cuáles son los demás instrumentos? Lo que pasa es que deberíamos partir de identificar cuáles son los problemas con el ejercicio de la función pública o los servidores públicos. Yo diría que hay tres grandes problemas que son problemas que podríamos decir que son horizontales, que tienen que ver con cualquier régimen, sea régimen 276, 728, CAS o el de la propia ley de servicio civil. Un primer problema es cómo ingresa la gente. Se supone que debería entrar gente con idoneidad técnica e idoneidad ética. Y eso en una cultura del tarjetazo, en una cultura de la influencia, de tener contactos internos, no se ha cumplido. Hay muchísimas historias de concursos, que yo llamo pseudoconcursos, que no se han cumplido. Desde ahí empezamos mal, porque están ingresando personas que no tienen la capacidad técnica y mucho menos la vocación para trabajar en el sector público. En realidad no cualquiera persona debería trabajar en el sector público. Ese es un primer gran problema. Pero cuando ya tenemos el personal adentro, el segundo problema es qué incentivos, positivos o negativos, tienen las personas para cumplir cabalmente con el rol que le corresponde. Si no tienes incentivos positivos, si tienes, por ejemplo, que las remuneraciones suben en cualquier momento por cualquier cosa, o tu remuneración depende de qué tan cerca estés a un puesto de confianza o al control por el poder político,
ahí nomás las decisiones se van a empezar a mover en esa línea. Y si por el otro lado los incentivos negativos están distorsionados, o sea, lo que tiene que ver con responsabilidades y sanciones, ahí tienes un problema con el desempeño de las personas. Y el Estado es fundamentalmente un conjunto de organizaciones que depende de las personas. Y tenemos un tercer gran problema, un gran bolsón, que es justamente qué hacer con estas personas en donde claramente no son idóneos y claramente están inclusive involucrados en problemas de corrupción. El sistema debería generar mecanismos para expulsar a esas personas. Lamentablemente ninguna de esas tres cosas, y esto es al margen de que hablemos o no de la ley de servicio civil o otro instrumento, lamentablemente esas tres variables no las hemos enfrentado. Y lo que yo he visto por mi experiencia en diferentes lugares es que no hay ni la voluntad política ni la voluntad burocrática, o sea, de los propios servidores que están a niveles intermedios o altos, de implementar esto. En el sector público la gente flota. Está ahí porque está ahí para mantenerse un tiempo y si fastidias menos a alguien durarás más. Entonces, con esa actitud no empujas reformas. Esa es la desgracia en el Estado peruano, ¿no? Entonces, más que una ley, el problema es de gestión. Es una mezcla, ¿no? Tiene que haber un poco de voluntad política, pero no solo depende de eso. Hay personas que creen que todo se cambia. ¿Lo identificas con una ley? Se identifica con una ley, pero también con decisiones que se pueden tomar al nivel más alto, pero necesitas también capacidad burocrática. Y el tercer punto es presupuesto. En cualquier acción que vaya a realizar el Estado necesitas esas tres patas, son como las tres patas de la mesa, ¿no? Falla una y cojea, la mesa se cae. Necesitas un poco de voluntad política, mucha capacidad burocrática y también decisión digamos, las partes técnicas de la tecnocracia, como también se les llama, y también presupuesto. Puedes tener 2 de 3 y entonces las cosas no funcionan. Esas reformas que quieras llevar a cabo se van a terminar atracando, se van a terminar frustrando en el tiempo. Pero lo más trágico podría ser que hay voluntad política para dictar una ley y no hay voluntad política para ponerle no hay capacidad burocrática para implementarlo. Claro. Y encima no hay presupuesto. Así es. Eso es más o menos el contexto. Si me permite, Gonzalo, añadiendo a lo que dice Juan José, creo que, igualmente desde la visión de asesorar empresas del sector privado frente al sector público, esas tres Pero factores, precisamente por eso estás invitado, claro, Juan José, para que des el punto de vista de tu experiencia. Lo que hace es que las entidades públicas dependan de quién es la cabeza, ¿no? Si tienes una cabeza que quiere hacer las cosas en su entidad, puedes tener esas islas de excelencia y una entidad con la cual lidio bastante con proinversión, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de una entidad que funciona, pero depende de porque la cabeza hace que funcione, ¿no? Pero no podemos depender como país de personas, ¿no? Tiene que haber un sistema que genere los incentivos para que todas las cabezas de las entidades se comporten de esa manera, ¿no? Orlando, Sí. a mayo de 2024, según el presidente de Servir, 90 entidades habían presentado su cuadro de puestos de entidad, CPVIR, 90 entidades habían presentado su cuadro de puestos de entidad, CPE, ante Servir. Y de ellas, 35 pasaron al MEF para que evalúe su viabilidad presupuestal. Una vez aprobado el CPE, la entidad debe convocar a un concurso interno o externo, según corresponda, para llenar las plazas. Sí. Quienes aprueban e ingresan a una carrera van a tener evaluaciones periódicas y capacitaciones continuas. Todo esto suena muy bonito, ¿no? Pero a la tercera evaluación negativa, el servidor queda desvinculado. Así es. ¿Por qué los servidores civiles de los diversos regímenes optarían por el tránsito? ¿Hay mejores sueldos? El problema es que no se ha sabido vender bien esta parte y eso no es problema ni de la gestión actual, ni de la anterior, ni de la de Juan José, ni ninguna de ellas. Tiene que ver con un tema profundo de destrucción de algo que se conoce como el sistema de botín. Es un asunto que está metido dentro de nuestra función pública, por el cual se cosifica la función pública, los políticos, malos empresarios, una cleptocracia en general, cosifica, destruye, parceliza la administración pública, divide los puestos, que ese es el modelo en el que hemos estado viviendo y seguimos viviendo en parte en este país, frente a la función profesional, porque todo lo que usted ha descrito es función profesional. Es acceso por mérito, por selección continua, evaluación del desempeño y un modelo organizativo al cual te adscribes para tener un proyecto de vida. Eso es lo que tiene que ser un verdadero funcionario. Tiene un proyecto de vida personal ante la administración y ante el interés público. Eso en Perú es romper un modelo. Y eso significa claramente que tienes que tener políticos que acepten eso, porque ya no van a tener el sistema de botín para repartir plazas.
Y eso en Perú no lo tenemos. O sea, uno ve la función municipal, ve la función regionalizada y tiene que ver con todos estos cambios intempestivos de funcionarios, tiene que ver con la falta de continuidad de la política frente a la democracia representativa. Cada 5 años tenemos que jugarnos la vida en la República y eso no es correcto, porque no hemos sabido construir esa memoria histórica que tiene la función pública. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a eso? Solamente 2 cosas reales, aparte de lo que Juan José ha planteado como patas del sistema. Hay una necesidad de hacer ver en la ciudadanía que esta es la verdadera reforma del país. O sea, no hay otra reforma más importante que esta. La función pública tiene que ser el punto concentrado en donde todos los políticos tienen que decirnos algo cuando postulan a la administración. 2, los empresarios tienen que comprarse el pleito. O sea, si tanto les importa la reforma del Estado, que lo llaman de esa manera etérea, tienen que comprarse el pleito de la reforma de la función pública. En el fondo es eso. Y tienen que presionar, tiene que haber algo, tienen que exigir que el tránsito sea rápido. Con 90 administraciones no vamos a llegar ni siquiera al 2050 a tener la mitad de las administraciones en el servicio civil. Y irían ya 20 y pico de años de la ley. Entonces tenemos que acelerar, algo se tiene que hacer. Y no es hablar, es hacer. Así de claro es el tema. Probablemente habría que cambiar de políticos. También. Porque ellos son los que ven la captura del poder como la captura de un botín. No, generalmente no se puede generalizar tampoco. Y eso conduce a esta modalidad de funcionamiento de la burocracia, que no conduce a resultados. Juan José, teóricamente, culminado el pase de las actividades públicas del Ejecutivo al régimen servir, se seleccionará personal idóneo en base a perfiles definidos. Los viceministros y directores generales deben ser meritocráticos de carrera y los ministros o la carrera empieza debajo de esos niveles. Nuevamente, desde mi visión del sector privado, yo creo que no tendría, o sea, siempre se habla de los ministros que tienen, pues son políticos, no tienen carácter político, ¿no? Sí, es cierto, un ministro tiene ciertos roles políticos, pero si no tienes la base técnica, no puedes ser ministro de un sector. Entonces, sí creo que debería comenzar desde ministros, de repente con algunas particularidades, pero sí, yo creo que debe comenzar desde arriba, ¿no? ¿Y tú qué piensas de eso, Juan José? Mira, para mejorar el tema del servicio civil no hay que jugarnos todo o pensar que la ley de servicio civil es la única alternativa. Si uno lo mira en el tiempo, hemos hablado hace un momento de la ley marco empleo público. Esa ley ya tiene aproximadamente 20 años de vigencia y todas las reglas de concurso están ahí. Están repetidas en otras normas. Entonces, una cosa que, por ejemplo, en algún momento en Servir se quiso promover es supervisar los concursos. Ya se sabe, hay muchas evidencias, muchas historias de concursos arreglados, concursos amañados, concursos en donde le filtro información a las personas que concursan, les doy la información sobre las preguntas, o en la etapa final donde hay entrevistas, ahí es donde curiosamente el que venía primero saca la peor nota en la entrevista y el que venía último saca la supernota. ¿Por qué? Por un tema de influencia, que no es solamente a nivel político, a nivel de la burocracia pasan muchas de esas cosas. Eso ya existe, no necesitábamos esperar a tener la ley de servicio civil para eso. Y el tema del desempeño, resulta que cuando se crea Servir, en el año 2008, se da un paquete de decretos legislativos, en donde se da también un decreto legislativo donde se permite hacer gestión de rendimiento. Esa es una cosa que, por ejemplo, en Servir prácticamente nunca la implementó. Se ha pasado el tiempo haciendo experimentos, haciendo planes piloto, pruebas, pero nunca las puso en vigencia. De hecho, en la época en que yo estuve en Servir, se dieron reglas para hacer efectivo esto. Pero en la siguiente gestión inmediatamente se desmontaron, cuando ese es un tema importante y es un tema clave. Y lo otro, como también decía, es generar y hacer efectivos los instrumentos para que personas con desempeño evidentemente malo, donde hayan evidentes situaciones inclusive de ineficiencia, de negligencia, de corrupción, hacer efectivos esos sistemas que también ya existen para dejarlos fuera. Entonces no necesitamos esperar a que esto se implemente, que además la implementación es una labor gigantesca. En algún momento hemos hecho cálculos y según los datos de Servir, por ejemplo, al año 2023, a fines del 2023, existen más de 1,5 millones de servidores públicos. De eso, si tú le quitas aproximadamente el 40% son de las carreras especiales. Lo que te queda es, digamos, el universo de los que deberían migrar a la ley de servicio civil. Estamos hablando de entre 700.000, 800.000, tal vez más personas. Entonces, esperar a que todos estos migren para recién empezar a ordenar y tomar medidas, yo creo que tampoco es la forma de pensar o esperar que se deberían hacer estas cosas, ¿no? Cuando ya hay los instrumentos y, como digo,
con un poquito de voluntad política y otro poco más de voluntad burocrática, hay cosas que se pueden avanzar y se pueden empujar. Lo que no queda claro es, suponte que migrar es obligatorio, hay que acelerar la migración, pero algunos pues no desean migrar o no pueden migrar, ¿se quedarían sin trabajo? No, hay varias reglas ahí que, de hecho, cuando se aprobó, ya hablando específicamente de la Ley de Servicio Civil, se ha buscado proteger al personal. El personal que está en régimen 276, 728 y los CAS inclusive, para ellos la migración es voluntaria, no es obligatoria. Okay. Otro punto es que la migración, una vez que las entidades tienen el CPE ya listo, aprobado, que dicho sea de paso, muy pocas entidades lo tienen, una vez que lo tienen aprobado, la implementación es progresiva y no hay en ningún lado establecido si eso va a ser en 1 año o en 50 años. Podría ser en un plazo muy largo, porque además depende de la definición de la propia estrategia en el caso del Poder Ejecutivo, pero también de la decisión específica de cada entidad, pero también el tema presupuestario, porque en muchos de estos casos implican reajustes en remuneraciones. Y entonces, si no hay presupuesto, entonces seguramente esas plazas no se habilitarán y no saldrán a concurso y el personal no migrará necesariamente. Bueno, bien, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso. Orlando, la dispersión de los numerosos regímenes laborales en la administración pública genera ineficiencias. La ley Servir podría ser una oportunidad de solución para el desordenado y caótico sistema laboral estatal. ¿Se puede hacer algo para remediar este caos? Sí, claro. La ley del servicio civil justamente nació para formar la unidad de los modelos organizativos, pero lamentablemente, a continuación de la ley, y eso Juan José lo sabe, empezó a surgir una serie de nuevas leyes que intentaban crear nuevos modelos, formales e informales. Formales, como por ejemplo el CAS, que lo continuaron adelante a pesar de que en el año 2008, cuando se creó, el antiguo ministro Pasco Cosmópolis dijo que iba a ser temporal. Ha durado hasta ahora, incluso con sentencias del TCE que les ha permitido efectos indeterminados a esos contratos inicialmente temporales. Se crearon modelos de gerencias públicas especiales que se dieron durante el gobierno de Humala, del propio Humala que impulsó la ley, para poder tener una alta burocracia creada por contrato bajo MEF. También se creó ese modelo informal. Pero además se acentuó algo que es lo más dañino que hay en nuestra función pública, que son las órdenes de servicio. Hasta ahora, recién hace poco ha empezado a haber unas restricciones sobre eso, pero se utilizó como una planilla paralela la posibilidad de tener órdenes que cubrieran cosas que se hacían dentro de la administración pública. Actividades que eran regulares de los funcionarios se pasaban a esas actividades contractualizadas que son contratos menores. ¿Pero con qué fin? Con el fin de simplemente no tener posibilidad de utilizar el mérito, la capacidad y el esfuerzo personal para que la gente que esté bien capacitada entre, pero además hay un tema que recién nos hemos estado dando cuenta cuando conversamos con Juan José más temprano. Toda la generación joven ya no quiere entrar a la función pública, no tienes esa atracción que sí podría tener si tuvieras una función de mérito y donde se mostrara trayectorias y que todo el mundo quisiera entrar, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en países no tan lejanos. En Chile uno ve administraciones con una fuerte capacidad de regeneración, de generaciones más jóvenes que ingresan a poder trabajar. En Perú no, en Perú tenemos todo el mundo aspirando a tener actividad en el sector privado y tú no puedes tener un país solo de empresarios, tú necesitas tener un país también de buenos funcionarios. No puede existir un país de primer mundo sin buenos funcionarios. Si me permite, Gonzalo. Claro. Creo que es muy importante lo que dice Orlando, porque yo creo que, obviamente, con situaciones diferentes en cada caso en concreto, pero sí creo que en el sector privado ha habido, desde que éramos chicos hasta ahora, una modernización evidente en muchas empresas, ¿no? En muchos temas, incluyendo el tema meritocrático, ¿no? Y de hecho, estamos ahora con una generación de gerentes generales que está saliendo y que está entrando, o ya ha entrado una nueva, ¿no? Y ese proceso de modernización creo que como no ha ocurrido en el sector público, ¿no? Y eso hace que obviamente para las generaciones jóvenes no sea interesante entrar al sector público, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con que es como tenemos dos patas de la mesa y faltan las otras dos, ¿no? Entonces, el país está desequilibrado si es que eso no se soluciona, ¿no? O sea, no podemos, el sector privado solo no funciona sin un sector público eficiente, meritocrático y de la misma capacidad que el sector privado. Es muy cierto. Juan José, si la solución no pasa por derogar la ley y eliminar Servir, ¿cómo reactivar la ley y Servir para que por fin den resultados, considerando además que el cambio será de muy largo plazo?
porque no somos un país donde el largo plazo se toma en cuenta seriamente. Claro, como decía, si habláramos solamente del tránsito a la ley de servicio civil, da la cantidad de servidores que tendrían que migrar, como les decía, entre 700.000, 800.000, nota a pie de página, nadie sabe exactamente cuánto es el número de personal que hay en el sector público. Ahí ya tienes un primer gran problema de información. ¿Cómo tomas decisiones? Como en cualquier empresa, ¿cómo tomas decisiones si no tienes información clara? Esa es una primera gran deficiencia que te muestra cómo están las cosas, ¿no? Pero asumiendo que sean unos 700.000, es una labor gigantesca. Entonces, mientras se hace eso, lo que tiene que ocurrir con Servir, que es una cosa que se intentó hacer, es enfocar en lo que se llama la rectoría del sistema. Y digamos, la varita, quien es el conductor de esa rectoría, es el propio Servir. Servir es el que tendría que utilizar más sus facultades supervisoras, chequear más lo que está pasando con los concursos, que dicho sea paso hay muchos menos, porque ahora los CAS son permanentes, antes había más dinamismo en ese tema. Lo segundo es implementar realmente y de manera efectiva el tema de gestión de rendimiento. Pero inclusive necesitamos ir un paso más atrás, porque muchas entidades están sobredimensionadas. Entonces, lo que hay es, lo que alguna vez un colega decía, en el sector público hay la teoría de las capas. Tú tienes personal de una capa o de un sistema que no funciona y entonces como no funciona, creamos una nueva capa de personal con otro régimen y otro sistema, pero no eliminamos el anterior o no corregimos lo anterior y se suma una capa más. Y seguimos creando capas. Y lo último que ocurre, y lo ha mencionado Orlando, es que hemos llegado al punto en donde tenemos gente trabajando, haciendo funciones de staff, a personal que está bajo el sistema de locación de servicios, que es un sistema de contrata, es un sistema de contratación pública, no es un sistema laboral. Eso ya es el colmo del desorden y la desorganización. Entonces, inclusive para hacer esta gestión de rendimiento habría que dar dos pasos más atrás para dimensionar correctamente las entidades y ver cuántas personas necesitamos. Y a esto, por ejemplo, ha sumado mucho la labor del Poder Judicial, negativamente, porque con la cantidad de procesos judiciales que hay, las reincorporaciones, las declaraciones de vínculo laboral, en realidad a mí alguna vez un alcalde me decía, tengo una determinada cantidad de personas, pero las que yo realmente necesito es la tercera parte. No tengo espacio ni presupuesto para pagar al resto de personas que por gestiones anteriores han ido entrando y después han ido al Poder Judicial. Y el problema es que hay marco legal para rechazar esas demandas. Lo que pasa es que hay una forma de pensar particular que tiene el Poder Judicial, que además es distinta a la que ha dicho el Tribunal Constitucional, pero eso suma en el problema y suma mucho, una gran cantidad de personas, con lo cual el tema es complejo. Pero yo diría que quien debería empezar a desatar esta madeja, porque en realidad estamos hablando de una madeja bien complicada, es el propio Servir ejerciendo su labor de rectoría. Más que enfatizar y esperar a que cuando todos migren al nuevo sistema, recién ahí empezaremos a ordenar las cosas. Eso ya por cuestión de grandes números sabemos que va a demorar. Y sobre todo en este contexto en donde hay bloqueos políticos, hay bloqueos burocráticos, porque no solamente que los políticos no quieran, por el tema de que quieren sus bolsones o sus cuotas de confianza, sino que el propio personal, muchos no quieren ese sistema. Porque esto implica sincerar perfiles, esto implica generar sistemas de gestión de rendimiento. Eso no le gusta a muchas personas. Hay muchas personas que están en el sector público, sabe Dios por qué, pero no tienen, en verdad no deberían estar porque no tienen ni la idoneidad técnica ni la idoneidad ética. Entonces, como decía, ahí parte del empezar a generar orden está en el propio Servir como ente rector y debería haber un liderazgo muy fuerte en este tema, ¿no? He escuchado sus comentarios sobre las órdenes de servicio, que se han vuelto notorias porque a menudo aparecen informes periodísticos donde una persona X ha sido contratada para una labor. Uno lee la labor y la verdad parece que fuera un cuento. Entonces eso no es ni siquiera una orden de servicio que va a servir para algo, sino que es una excusa para generarle un ingreso a alguien vinculado a alguna autoridad. O sea, eso ocurre también a menudo y no pasa bajo el radar sin problema. Es que es muy sencillo pasar bajo el radar hasta antes de la nueva ley de contratos, que ahora ya tiene una posición mucho más rigurosa sobre el tema. Pero no es el único modelo anómalo que hay en la función pública peruana. Tenemos los convenios de endeudamiento también, de endeudamiento internacional. Hay gente que gana más que el presidente en la función pública peruana. Gana más que un magistrado del Tribunal Constitucional, con convenios que no se sabe cómo se otorgan. El Ministerio de Economía y Finanzas se queja mucho de la planilla pública, pero poco ha hecho por liquidar este tipo de problemas.
Ese justamente es lo que impide que las buenas personas asciendan, porque quitas toda la posibilidad de poder ganar más a partir de tu esfuerzo personal y simplemente ligándote a ciertos ámbitos tecnocráticos o estando en esta flotación que hablaba Juan José, uno puede terminar estando en estos campos del endeudamiento, de convenios de endeudamiento internacional o en las órdenes de servicio o en estos contratos extraños que señalé que nacieron durante el gobierno de Humala. Todo eso tiene que ser derogado por el legislador. O sea, hay un estado de cosas inconstitucional de eso, porque eso no es función pública, eso es la vieja fórmula del patronazgo, que también existió en el mundo anglosajón, en donde una persona que se sentía ligada a un patrón tomaba las plazas públicas para sí. Y eso seguimos teniendo en Perú a pesar de haber pasado más de 200 años de república. Entonces tenemos que eliminarlo. Claro, es una vez más otra versión del el llegar al gobierno para capturar un botín, ¿no? Una variante más de lo mismo. Juan José, Mercedes Arao refirió que Servir fue un sistema muy práctico en su inicio, pero que faltó compromiso político para implementar la reforma, pues habiendo salido la idea del MEF, no se le dio el presupuesto requerido y añadió que Servir se volvió rígido y burocrático. ¿Crees que esta rigidización y burocratización es frecuente en la administración pública? Tú que tratas con la administración pública a menudo, ¿y cómo ves esto? Sí, a ver, yo creo que efectivamente, como decía Juan José, Servir tiene que tener un liderazgo importante para poder impulsar esos cambios, ¿no? Y también creo que las entidades del sector público, desde ministerios hasta gobiernos regionales o municipales, son un caos, ¿no? Con diferentes formas de contratación, diferentes personas, no sabes qué roles tiene cada uno, no sabes quién decide qué, ¿no? El tema de la Contraloría es un tema aparte, pero sí, hay una maraña que además nosotros que vemos infraestructura se añade por el hecho que tienes muchas entidades públicas decidiendo sobre los mismos temas, ¿no? También hay temas de competencias, ya están fuera del tema de carrera pública, pero entonces sí, eso genera una, ¿no?, burocratización que se extiende en la gran parte de las entidades públicas, ¿no? Y igual tenemos islas de excelencia, ¿no? BCR, no sé, yo por inversión, algunos SOTIS, dentro de algunos ministerios, algunas direcciones que funcionan muy bien, porque yo creo que tenemos funcionarios públicos con mucha vocación, así como tenemos los malos, también tenemos los buenos, con mucha vocación, con calidad técnica, con idoneidad y que les gusta trabajar para el Estado por un tema de decisión de vida, pero están, ¿no?, inmersos en esta situación en la cual, ¿no?, son pequeñas islas, pequeños lunares, ¿no?, que resaltan, pero que son minoría, no mayoría. Sí, y también es el otro aspecto de los cargos de confianza, que son una especie de golosina para los gobernantes. Y me llama la atención porque hay gente que estudia seriamente el tema por ejemplo, la reforma laboral, pero una vez que llega a este punto de los cargos de confianza, a veces los consideran como necesarios, porque finalmente un ministro necesita estar rodeado de gente de su confianza, como si no hubiera pues meritocracia, idoneidad y otras características para escoger al personal, aparte de la lealtad a una persona, ¿no? Juan José, otro camino, por lo que he escuchado, sería crear las meritocracias flexibles, como ocurre en Suecia, país donde no existen normas especiales para el empleo público, pero que funciona sin nepotismo, sin clientelismo y sin interferencia política. ¿Qué piensas de esto? Evidentemente somos nada parecido a Suecia. Claro, ha habido una idea que vale la pena, creo yo, retomarla, explorarla y ver qué posibilidades hay de implementarla, que es crear una especie de bolsa o registro en donde cualquier persona que se sienta en capacidad de trabajar en el Estado postule, concurse, obviamente tratando de que sean concursos objetivos, donde haya integridad, donde no se ingrese por influencias, por tarjetazo, y crear un registro grande de personas. Digamos que puedan entrar 5.000 personas, algo similar ya existe con el cuerpo de gerentes públicos, pero ahí no hay tanta gente. ¿Cuál sería la ventaja de este sistema? Sería una ventaja en donde tú ya tienes personas que están filtradas por capacidades, por lo menos capacidades técnicas, y tendría una especie de certificación de calidad de que, oye, si has ingresado a este registro, has ingresado a ese sistema, tienes, o por lo menos cumples con un estándar mínimo profesional. Y decirle a los políticos, mira, tienes un listado de 5.000 personas
De esos 5.000, alguien te tiene que gustar, alguien tiene que encajar con tus ideas políticas, económicas o con lo que quieres implementar. Y yo creo que eso le pondría coto, porque sí es cierto que hay mucha presión, y esto no pasa solo con los políticos, pasa con altas autoridades. Yo he visto casos de ministros o jefes de entidades que, teniendo pasado muy técnico, a la hora que llegan a un puesto así, la presión y la necesidad y el deseo de tener los puestos de confianza es muy fuerte. Las personas se transforman cuando acceden a ciertos puestos. Entonces creo que es digamos un sistema que sería intermedio, en donde se mantiene el hecho de que yo designo quien quiera, pero no designo quien quiera dentro de un universo absoluto, sino dentro de un listado acotado, en donde las personas ya están certificadas, están filtradas, por lo menos en la parte técnica. Creo que eso podría ser un intermedio. Y viable, lo vería viable. ¿Quieres agregar Sí, algo? pero además hay un tema que complementa lo que dice Juan José. Durante el gobierno de Castillo, el Parlamento reaccionó por las designaciones ministeriales y que se estaban dando, y se creó la ley de perfiles, que es algo que ha reducido la discrecionalidad del político. La ley de idoneidad. La ley de idoneidad y perfiles, ¿no? Entonces, utilizando este instrumento que es bien del mundo empresarial, anglosajón también, se ha metido campos y te ha hecho una reforma en el Código Penal. Tú ahora el nombramiento ilegal es muy riesgoso. Puedes terminar en cárcel si lo haces. O sea, ya creo que tenemos todo el círculo hecho. Ahora complementar lo que dice Juan José, metes una bolsa y ya ningún político tiene excusa. Teniendo esta ley, teniendo el Código Penal reformado y teniendo una bolsa de funcionarios, cualquier político podría manejar la administración del Estado. Pero Orlando, ¿cómo te explicas que con tanta frecuencia nombran personajes en altas posiciones y resulta que tienen unos antecedentes o total falta de idoneidad técnica para la materia? Control interno. O sea, el control interno no está funcionando. Entonces esta norma de idoneidad y perfiles Lo ve Fiscalía en un momento. se quedó en el papel también. Sí la están aplicando. Lo que pasa es Pero que... no, por ejemplo, hubo un problema ahora con la presidencia en salud hace pocos días, y no es la primera vez. Eso te demuestra, o ese es un ejemplo más de los miles que hay en el sector público, de la negligencia, de la dejadez. Esa es pura negligencia y pura dejadez. Los problemas de funcionamiento y de desempeño de los servidores públicos no son solo corrupción. Yo tengo la teoría de que la corrupción existe y afecta muchísimo, pero es peor y creo que tiene más impacto los problemas de mal desempeño, de negligencia, de dejadez, de apatía. Eso es tan nocivo como el funcionario o el servidor corrupto que no cumple sus funciones por corrupción, porque terminas haciendo que el Estado no funcione, terminas desvirtuando, desnaturalizando el funcionamiento del Estado, y entonces el ciudadano no recibe nada. Ese es el problema. Dos cosas. Efectivamente, esa omisión, ¿no?, de actuar también es gravísima, ¿no? O sea, tener funcionarios públicos al frente tuyo que no hacen nada, ¿no?, que no toman decisiones, que siendo su responsabilidad es un grave problema. Y lo otro y de repente es un escenario ideal, ¿no?, pero, y ahí no sé qué opinan Orlando, Juan José, que debería haber una fluidez de que los profesionales capacitados, técnicos, buenos, puedan pasar del sector privado al público, ¿no?, de ida y de vuelta. No estoy hablando de puertas giratorias y te pases con fin de interés, ¿no?, pero si tú eres un profesional bueno, deberías poder estar un día en el sector privado y otro día en el sector público, ¿no? Y eso sería una evidencia de que el sector público y el sector privado igualmente atraen a estos profesionales de calidad, ¿no? No la situación que tenemos hoy día, ¿no?, que eso no pasa. Sobre estos temas, Orlando, justamente, existe personal a todo nivel en la administración pública. Sí. Que se aprovecha de su posición para ganancias personales. Por ineficiencia y por corrupción, la falta de meritocracia genera enormes pérdidas de miles de millones cada año por malas compras y obras que se quedan abandonadas o sin terminar. ¿Qué hacer al respecto y qué rol juega o puede jugar la Contraloría? La Contraloría tiene que jugar un rol reactivo, no preventivo. Ya eso lo conversamos alguna vez en este programa. Su rol tiene que ser de fiscalización patrimonial sobre las obras para poder ver realmente si hay lesiones, que es lo más importante. Pero eso tendría que darse con un cuerpo de auditores súper especializado, donde los ingenieros tienen que cumplir un papel prioritario, porque en el fondo la edificación que se hace a través de una obra pública es un asunto propiamente de ingeniería. El abogado, el jurista toma las categorías que el ingeniero da y lo juridifica para luego trasladarlo a la responsabilidad contractual o extracontractual, lo que tenga que darse.
Pero ese es un campo, pero el otro campo está en la verdadera función pública que tiene que ocuparse de la infraestructura. Estamos entrando, y eso creo que no se ha dado cuenta ni el gobierno actual, ni tampoco los políticos que van a venir a las elecciones del 2026. Hemos entrado a un periodo de transformación completa en la infraestructura peruana. Chancay abre el espacio para la infraestructura multimodal y no tenemos preparación en la función pública para afrontar tanto el planeamiento como la gestión contractual y postcontractual de esa infraestructura. No estamos ya hablando de las infraestructuras básicas donde construimos pistas, no. Ahora tenemos que unir pista, ferrocarril, aeropuerto y puerto. Tenemos que crear grandes infraestructuras en ciudades porque nuestras ciudades exigen, y nuestros ciudadanos también, que sus impuestos se vean reflejados en otro tipo de ciudad. Y no es solamente Lima, la gente también en el norte, en el sur, reclama cada vez más mejores ciudades, mejores veredas, mejores vías públicas y sobre todo establecimientos públicos. Y eso no tenemos preparación en nuestra administración, lamentablemente. Tenemos que prepararnos al futuro. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Este es el último bloque de 4 a la N. Juan José, este tema es bastante interesante porque en el Perú todavía no se ha discutido. Pero mira, según un alto funcionario chileno dijo en la última CADE, él era un ex viceministro de Hacienda de Chile. Resulta que hace 10 años en Chile se aprobaba proyectos de inversión por unos 30.000 millones de dólares. Equiparando al Perú, por población, serían unos 50.000 millones de dólares aquí. Pero ahora en Chile solo se aprueba un tercio de ese monto, es decir, 10.000 millones de dólares para Chile, lo que equivaldría en los términos peruanos ajustados por población a unos 17.000 millones de dólares anuales hoy. Pero resulta que estamos devengando o gastando financieramente 50.000 millones de dólares por año, inútilmente porque no hay resultados. ¿Qué es lo que cambió en Chile? Bueno, resulta que en Chile, contó el ex viceministro, se ha reconocido la falta de capacidades del Estado y sus limitaciones de gestión y han ido a lo sensato, bajar el nivel, no mover más dinero de lo que se puede gastar o mover eficientemente. ¿Qué opinas de este enfoque para el Perú? ¿O qué opinarías de este enfoque para el Perú? A ver, me parece absolutamente razonable, que hace sentido, si no tienes la capacidad de gastar, mejor reducir el gasto para no gastar mal, construir capacidades y luego gastar bien, ¿no es cierto? Pero también es cierto que tenemos una brecha de infraestructura en Perú bastante más grande que la de Chile, ¿no? Entonces, creo que en el Perú el punto es que es urgente gastar bien, ¿no? O sea, no podemos darnos el lujo de decidir en infraestructura, por lo menos en inversión en infraestructura, y da Orlando el ejemplo de Chancay. Entonces tenemos que ver cómo podemos gastar ahora y bien, ¿no? Es difícil, pero ¿no? Y digamos, me gusta el sentido de urgencia que tiene el nuevo equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, de acelerar la ejecución de obras de infraestructura mediante APPs, ¿no? Que es una buena forma en la cual combinas lo público con lo privado, ¿no? El privado invierte, opera y luego a largo plazo recupera inversión a través de la APP. Bueno, sí es cierto que hay una urgencia, pero también hay que ser prácticos en ese sentido de lograr que se vuelva más eficaz el gasto. Y la mayor parte del gasto en pequeñas obras locales, que son la mayor cantidad del presupuesto que se destina a obras en el Perú, están ejecutadas bajo administración directa de los alcaldes, que se vuelven ingenieros, contratan a algún amigo, alquilan un par de máquinas y la obra no sale, pero la plata se gasta. Bueno, la mayor cantidad de obras paralizadas son obras públicas, ¿no es cierto? Y creo yo el mayor número de obras paralizadas son obras locales por administración directa, pero lejos. Lejísimos, sí. Entonces, eso habría que corregirlo, de repente dejando de ejecutar de esa manera y empaquetando obras a nivel de regiones enteras, para que, por ejemplo, Proinversión, en una APP con empresas de nivel internacional, equipe a la región en un solo esfuerzo, en todas las localidades donde sea posible. Sí. O reemplazándolas mediante obras por impuestos, por ejemplo, ¿no? El cual también parte de eso se podría hacer por obras por impuestos, sin duda. Juan José, así como el colapso de las finanzas públicas de Petroperú fue gatillado por la actual administración, pero no se gestó de la noche a la mañana,
el deterioro de la capacidad de gestión y de la transparencia del Estado tampoco empezó pues el año pasado. Los problemas aquí son muchos y de larga data, entre los que destacan la corrupción y la falta de meritocracia, de la que tanto hemos hablado en este programa. Pero lo que quizás menos se debate, Juan José, es el dilema de los funcionarios probos y competentes. ¿Qué opinas al respecto? Ese es un gran tema porque lo que ha estado pasando progresivamente es que los buenos funcionarios, los funcionarios competentes, aquellos que sí tienen idoneidad técnica e idoneidad ética, se han estado yendo al sector público. Y eso lo que al final le está llevando es que esas capacidades que ya eran limitadas, cada vez son más limitadas, cada vez tienes un Estado más frágil, un Estado con menos competencias para hacer cosas, y eso termina afectando últimamente a la ciudadanía, ¿no? Esa promesa de que el Estado genera bienestar es una promesa incumplida, ya se convirtió en una promesa incumplida. Orlando, una variante dentro del tema del empleo público. ¿Por qué ha proliferado y escalado el régimen CAS creado en 2008 tanto? O sea, ¿por qué ha crecido tanto? ¿Y cuánto pesa en la planilla pública? El régimen CAS es considerado uno de los 5 regímenes más potentes que tenemos en la actualidad. Se gasta buena cantidad de los recursos de ingresos propios e ingresos corrientes de la administración. Es la puerta de ingreso del sector joven a la función pública peruana. No hay realmente otra manera formal de hacerlo. Pero ha ido deformándose en el tiempo porque empezó como un contrato temporal, merced a lo que ha hecho combinadamente el Parlamento y el Tribunal Constitucional. Porque esto hay que ser sinceros, esto no nació solo de los congresos en distintas legislaturas, fue cambiando en el tiempo por sentencias del propio Tribunal Constitucional y partió de la función pública de salud para luego extenderse como un reguero de pólvora hacia toda la administración del Estado, y ahora incluso el casi indeterminado se aplica también en las partes de los gobiernos regionales y las municipalidades. ¿Esto qué ha creado? Una idea que ya se instaló dentro de la mística pública, que lo que es temporal se vuelve permanente dentro de la función. Entonces, solamente hay que darle tiempo al tiempo, sentencias judiciales y alguno que otro actuación sindical, y esto se va a transformar. Y con esto le has dado una estocada muy fuerte al servicio civil. Y eso es lo que no se dan cuenta tanto los magistrados del Tribunal Constitucional de ese momento que aprobaron esas sentencias, como los del judicial que siguieron ese camino, y los propios legisladores que terminaron destruyendo lo poco que se había avanzado con el servicio civil al construir un régimen que era temporal en un régimen permanente, que además no ha tenido concursos. Eso es lo peor de todo. La gente que está ahí, muchos pueden ser muy amigos de nosotros, lo que quieras, pero ellos no han pasado una selección metodológicamente comprobada para saber si aceptan y están dentro de los márgenes de apreciación profesional y ética que se necesita en la administración. No se sabe. Quizás estamos haciendo un tiro al aire, pero quizás algunos sean buenos, pero muchos comprobadamente no lo son. Y habría que ver quiénes están procesados en la Fiscalía para saber si muchos de ellos están ligados por el mecanismo CAS, ¿no? Para poder saberlo. O sea, te has estado refiriendo a la ley 31131 que dio estabilidad a los CAS. Lo dio estabilidad y partió de salud y esta ley es una ley negativa. Que fue validada por el Tribunal Constitucional que se fue. O sea, eso es real. Yo cuando leía la sentencia decía, estas personas no entienden lo que están haciendo, porque muchas veces las cosas malas que son profundas para nuestra administración pasan desapercibidas, porque nos concentramos en la parte económica y no nos damos cuenta que el ser humano es la base para hacer administración. Entonces pasó esta sentencia, no hubo comentarios de la doctrina peruana, no hubo comentarios de los periódicos y se pasó por encima. Y luego vino la ley definitiva, donde ya prácticamente los que tienen una cantidad de años se vuelven casi indeterminados. Sí, entonces el Tribunal Constitucional a veces actúa por ideología. Actúa, yo tengo mucho y aprecio mucho lo que dice Juan José Martínez en lo que plantea, ¿no? Hay un periodo de ignorancia y hay mucha ignorancia técnica sobre el derecho de la función pública, pero también hay un tema de apatía. O sea, cuando tú tienes ignorancia técnica eso lo puedes superar porque puedes leer, hay cosas que puedes consultar. A un magistrado del Tribunal Constitucional no le está vedado preguntar. Y hay gente que sabe más que tú sobre ese derecho administrativo sectorial. Entonces puedes preguntarlo, pero no lo hicieron. Y luego los legisladores nunca hacen la discusión correcta. Hace poco, el año pasado, me invitaron al Congreso a dar una conferencia a varias bancadas parlamentarias sobre esto, y me preguntaban si era necesario derogar la ley del servicio civil. Digo, si tú derogas la ley, mañana se queda sin modelo organizativo partes enteras de la administración.
O sea, tú no puedes hacer cambios intempestivos en estas cosas y tienes que hacerlo de una manera mesurada, prudente, porque son leyes extremadamente técnicas. Entonces, eso no lo tienen en cuenta muchos y hay que hacerlo. Si no, lamentablemente pasa esto. Orlando, para ir cerrando, un dato que creo que va a causar impacto en el público. ¿Cuántos regímenes laborales tiene el Estado? Hemos estado calculando, eran 12 que conocíamos, 5 informales, y es probable que haya algún híbrido que se nos esté pasando por debajo, porque las funciones municipales también crean lo propio. Hay incluso un espacio que se llaman los repuestos, que es un espacio que hay que estudiarlo. Son personas que están repuestas por jueces laborales de la República. No se sabe qué son. Que no se sabe qué son. Efectivamente está en la planilla. El tema de los casos ha sido bien nocivo. Y realmente en el tema de la reforma del servicio civil, cada paso a favor que se da, lo retrocedemos con mucha velocidad. Y yo creo que uno de los últimos ejemplos de eso fue el tema de esta ley que le terminó dando estabilidad laboral al personal CAS. Si hoy día usted pregunta a muchas autoridades, a muchos directivos, y hace la comparación, cómo la misma persona se comporta y se desempeña hoy versus cómo se desempeñaba hace algún tiempo, la diferencia va a ser clara y lamentablemente en muchos casos va a ser negativa. Su desempeño, su trabajo ha empeorado en vez de mejorar. Y como decíamos, eso finalmente tiene impacto en la organización del Estado y en su funcionamiento. Sí, yo también veo una degradación del sector público en los últimos años, nuevamente manteniéndose las islas de excelencia en algunos casos y funcionarios idóneos, técnicos y probos, pero una situación de deterioro, ¿no?, en lugar de una situación de avance, de crecimiento, ¿no? Y si eso no lo paramos en seco y no regresamos nuevamente a la ruta de mejora, como decía al inicio, vamos a tener un problema como país porque no basta un sector privado, tenemos que tener un sector público también con esa misma capacidad, ¿no? Bueno, vamos a cerrar el programa y quería pedirle a cada uno de ustedes que en un par de minutos hagan un balance de lo conversado esta noche. Juan José. Yo creo que si lo miramos desde la perspectiva como ciudadanos, ¿no? Y para no equivocarme voy a mirar datos que hay un informe de la propia Autoridad Nacional del Servicio Civil donde trata varios temas vinculados a cómo está el servicio civil en nuestro país y hace una comparación entre el 2013 y el 2023, un espacio de 10 años. Y por ejemplo, a nivel presupuestario teníamos el 2013 más de 133 mil millones de soles de presupuesto público. El 2023 ya teníamos más de 249 mil millones de presupuesto. O sea, el presupuesto público en 10 años ha crecido 85% más o menos. Por otro lado, en ese mismo periodo, en 10 años, según los datos de Servir, el número de servidores públicos subió de 1.200.000 a más de 1,5 millones. 300.000 en 10 años. 30.000 en promedio por año. 30.000 es más o menos llenar casi todo el Estadio Nacional. Esa es la cantidad de gente que ha ido ingresando al sector público. La planilla ha crecido también. Ha pasado en el 2013 de tener casi 33 mil millones de soles a poco más de 72 mil millones. Ha pasado porcentualmente de ser 24.6% del presupuesto total a ser 28.8% del presupuesto. Entonces, como ciudadanos debemos preguntarnos, tenemos una organización estatal donde claramente hay más presupuesto, claramente hay más personal, claramente se le está pagando más al personal. Deberíamos preguntarnos como ciudadanos, ¿qué ha mejorado en el Estado? ¿Qué ha mejorado en cuanto a servicios, en cuanto a regulación, en cuanto a eficiencia? ¿En qué estamos mejor los ciudadanos? Porque claramente si uno hace esas comparaciones y lo mide con indicadores nacionales o internacionales, locales o que se hacen a nivel de organismos internacionales, todos los indicadores están en declive. Parecería ser que al Estado darle más presupuesto, darle más personal, empeora su desempeño en lugar de mejorarlo. Eso es un tema crítico. Y eso entonces debería ser un llamado a la acción, a que como ciudadanos exijamos un mejor funcionamiento del Estado, pero esto se logra consiguiendo o teniendo mejores servidores públicos prestando esos servicios. Juan José. Sí, digamos, no puedo estar más de acuerdo con lo que dice Juan José y creo que es un tema urgente, ¿no?, que tiene que ponerse en la agenda de repente de cara a las próximas elecciones, pero es un tema que tenemos que afrontarlo como país de una vez, ¿no? Si no, las expectativas que podemos tener de crecimiento, de desarrollo social, de desarrollo de las personas, de los ciudadanos, se van a ver gravemente afectadas.
¿Y cuánto afecta a la inversión privada? No, mucho, ¿no? A veces de repente puedes pensar que no, porque no lo sientes en el día a día, pero en el mediano o largo plazo tiene un efecto gigantesco, ¿no? O sea, no, como decía, un país no se puede desarrollar solamente con un sector privado, pues tiene que tener un sector estatal público que no tiene que ser gigantesco, pero tiene que ser eficiente y con profesionales capacitados. Claro, particularmente empresas inversionistas privadas que contratan con el Estado esperan tener un trato razonable y apropiado y eficiente de la administración pública y no lo tienen. No, y los mismos ciudadanos, ¿no? Ya no pensando en la empresa grande, ¿no? Si los ciudadanos mismos, hace 2 semanas fui a Renieca a escribir a mi hijo que tiene 1 mes y medio, no pude... ¿Cuántas horas de cola hiciste? Claro, no, y no pude, ¿no? Tuve que irme porque imposible, ¿no? Para inscribir a un recién nacido. En los ciudadanos también tiene un efecto gravísimo, ¿no? Si tú vives en un barrio donde el barrio se vuelve malo, se vuelve peligroso, ¿qué haces? Te vas. A eso estamos condenando a nuestro país. Orlando, por favor. Sí, yo quería dar una mirada más optimista, porque creo que hemos tirado mucho golpe a la función pública, pero hay que ser sinceros. En nuestra historia republicana han sido los modelos de carrera los que han salvado a este país. Lo hicieron en su momento los militares en el siglo XIX a través de modelos especiales que tuvieron. Los primeros servicios diplomáticos lograron crear los límites de nuestra república. En el siglo XX y XXI, si no hubiese sido por el personal asistencial en la pandemia, este país hubiese tenido mayores cantidades de muertos y eso nunca se ha reconocido, nunca se les ha hecho un homenaje a esos funcionarios. También los militares hicieron su trabajo el año 2022 cuando hubo el intento de autogolpe. Y si seguimos hablando en la historia también, los buenos policías han hecho un montón de cosas por la seguridad y nadie les reconoce nada. Entonces, también partamos del otro lado. La función pública tiene que ser un objeto de atención de todos. Y cuando tenga que dársele un mérito a alguien, tiene que hacerse públicamente para mostrar esa mística que tiene una persona cuando se entrega por el interés público, cuando los demás asumen y le dan respeto. Pero si te seguimos con estas discusiones que a veces tienes del profesor de universidad pública que no se le valora porque simplemente no tiene arte dentro de la profesión, es una persona que se dedica a la ciencia, tienes que darle ese valor de la ciencia y no se le respeta también al funcionario en el fondo porque no se les enseña a los niños a respetar la autoridad. Y eso es algo que en nuestro país no lo tenemos. Entonces, si partimos por eso, yo creo que podemos tener un punto humano importante donde la gente quiera ser funcionario. Pero además, ya sobre eso construiremos varias de las cosas que acá se han hablado, que pueden surgir también otras, pero yo solamente doy 2 datos finales para poder reformar y avanzar algo. 1, tener una oferta nacional de la función pública. Hay que decirle a nuestros jóvenes de la universidad cuál es esa oferta, cómo se puede concursar, qué se puede hacer. Y 2, y sobre todo lo más importante, instalar lo que Juan José había adelantado, la evaluación del desempeño. Hay que hacerlo, no se necesita una reforma legislativa, no se necesita ningún tipo de dispositivo en el Congreso, es la autoridad del servicio civil plantándose al frente de la televisión diciendo a partir de este año empezamos la evaluación del desempeño en nuestra institución y en aquellas que se sumen. Y con eso creo que habríamos dado un primer paso. Bueno, muy bien, muy buenas sus intervenciones, ha sido muy interesante conversar con ustedes, muchas gracias. Muchísimas Juan gracias. José Cárdenas, Juan José Martínez y Orlando. Por mi parte, además de agradecerles, lo que podría agregar es que este problema de instalar la meritocracia y la carrera pública en el país es monumental, pero es muy importante discutirlo. Muy buenas noches.